Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos en nuestra emisora favorita para entrevistar a un reconocido exponente de la cultura clásica. Su nombre es Xavi Marzal. Buen día. Y en este caso tengo el placer de contar con la compañía de mis compañeros Luca y Guillem. Hola. Pasemos con la primera pregunta. Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes en sus mejores tiempos. ¿Qué otras ciudades crees que alcanzaron esta cifra durante la época antigua y cuál fue la primera en hacerlo en la época moderna? Vale, Roma sí, en época de Augusto alcanzó, se dice, ¿de acuerdo? No tenemos una cifra exacta, pero aproximadamente se alcanzó la cifra de 1 millón de habitantes. Otras ciudades antiguas anteriores a Roma sí ya habían alcanzado o se dice que han alcanzado esa cifra. Por ejemplo, Nínive. Pero si partimos desde la época de Augusto hasta la época moderna, hay más de 1700 años en los que ninguna ciudad de Europa alcanzó la cifra de 1 millón de habitantes. La primera ciudad en alcanzarla fue Londres, y precisamente en la época de la Revolución Industrial, porque aglutinó a un montón de gente para trabajar en las fábricas. Entonces, el crecimiento tú lo relacionarías con la industrialización, tanto en la antigua Roma como en Londres. Efectivamente, Augusto hizo un programa de reformas públicas de construcciones y dinamizó la economía. ¿Eso qué requería? Requería mano de obra. Eso fue un reclamo muy grande para toda la gente que no tenía trabajo o que estaba en el campo y no podía, por ejemplo, subsistir, porque tenían pequeñas parcelas de tierra. Fue un efecto llamada, entonces Roma creció urbanísticamente, creció en población, y por eso se alcanzó esta cifra de 1 millón de habitantes, por la dinamización de la economía. Lo mismo sucedió en Londres. Con la Revolución Industrial hacían falta mano de obra, trabajadores en las fábricas, y eso fue un efecto, llamada para mucha gente que no tenía trabajo o medios de subsistencia muy precarios. Podríamos considerar entonces a Roma una precursora de la industrialización del siglo XIX. Industrialización no, pero sí que un modelo de dinamización económica. Eso sí, industrialización no, pero sí un modelo de dinamización. Con construcciones, obras públicas, se necesitan no solamente obreros para la construcción, carpinteros, albañiles, picapedreros, etcétera, etcétera. Además de todas las profesiones relacionadas, como por ejemplo escultores, pintores. Eso es mucha gente. Lo mismo sucedió en Londres. No solamente obreros de fábricas, no, dependientes, transportistas, mucha más gente va asociada al proceso de industrialización. Pasemos ahora a formular la pregunta que hará Luca sobre la existencia en la antigua Roma. De acuerdo, comencemos. En la antigua Roma, una vida modesta valía unos 2.000 sestercios. En la actualidad en España, más o menos, para vivir sin comodidades excesivas, pero sin pasar mal, unos 1.300 euros aproximadamente. Según tus amplios conocimientos del mundo latino, ¿qué crees que ha mejorado la condición de vida respecto a la antigua Roma actual? Bueno, eso es una cuestión un poco relativa porque depende del coste de la vida. Por ejemplo, una existencia, como has dicho, de 2.000 sestercios sería aproximadamente unos 3.000 euros actuales. Y dirás, ¡guau! Pues en Roma se vivía muy bien, ¿no? Con ese salario. Pues no, no se vivía bien. Porque, por ejemplo, sí, en proporción a la actualidad a lo mejor podían ganar más, pero el coste de la vida era más elevado. Un kilo de pan, para una familia, un kilo de pan, pues en un día prácticamente, ¿de acuerdo? Con mujer y hijos, se gasta. Pues un kilo de pan costaba unos 6 euros diarios, imagínate, ¿de acuerdo? Comer también en una taberna, una vez al día, también costaba unos 6 euros aproximadamente. Y eso, con un menú, podríamos decir, barato.
había diferentes menús, como hoy en día, menús más caros con mejores calidades de vino, ¿vale?, de alimentos, etcétera, pero el coste de la vida era mayor. Por tanto, sí que pasaban más penurias en la antigua Roma, porque para poder subsistir necesitaban ganar más. De acuerdo, maravillosa respuesta. Ahora pasaremos a... Me gustaría añadir algo a la contestación de Xavi. Entonces, estás diciendo que, por ejemplo, en España se cobra un salario, bueno, estándar, que, por ejemplo, en Alemania, si cobraras lo mismo, estarías muy pobre. Efectivamente, claro, si nosotros vamos, por ejemplo, a Alemania o a Francia y nos compramos una cerveza, la cerveza aquí en España, pues €1. La cerveza, una caña, €1. Habitualmente en cualquier bar es así. Puede ser un poquito más en algunos sitios, un poquito menos en otros. Pero habitualmente es €1, ¿vale?, una caña de cerveza. Tú vas a Alemania y con €1 te dan un chupito de cerveza. También ganan más, pero claro, la vida es más cara. Por tanto, dependiendo del sitio, la calidad el coste de la vida es diferente. Con un salario en Alemania, pues se puede vivir relativamente bien porque son más elevados, pero también el coste de la vida para los alemanes es mayor. ¿Qué pasa? Que cuando un alemán viene a España, es el rey del mambo. Vienen los turistas aquí y dicen, ¡buah! Con 4 duros tengo todo incluido en el hotel, etcétera. Claro, porque allí ganan mucho más que aquí, y aquí el coste de la vida es menor con respecto a su coste de la vida. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En Roma, como ya sabes, los romanos crearon muchas innovaciones tecnológicas como la calzada, el calendario juliano, entre muchos más inventos. ¿Crees que sin estos inventos, es decir, si los romanos no hubiesen existido, estaríamos a este nivel de tecnología? Pues se dice que somos enanos a lomos de gigantes. Claro, los romanos inventaron muchísimas cosas. El calendario juliano, que es el que tenemos actualmente, se llama gregoriano por la reforma del Papa Gregorio, pero que básicamente el Papa Gregorio lo que hizo fue coger la reforma de Julio César y añadirle 4 cositas. Ya está, nada más. La reforma importante la hizo Julio César. Claro, sin esta reforma del calendario, pues a lo mejor hubiéramos ido un poquito más atrasados en este aspecto. Tecnología, hormigón. El hormigón romano es famoso. De hecho, es el único hormigón del mundo que con el tiempo se endurece, no se degrada. ¿Por qué? Porque los romanos ponían en la mezcla también ceniza volcánica, llamada toba. Claro, esto con el tiempo que hace que se vaya endureciendo ese hormigón, no que se degrade como hoy en día, que el hormigón actual lo pones a la intemperie y al cabo de 15 años se cae y tú lo rascas, se cae todo. Pues son cosas que deberíamos aprender muchísimo más de la antigüedad, de los antiguos, de los griegos y de los romanos, de los dos, porque innovaron tecnológicamente muchísimo, avanzaron muchísimo, y muchas de estas cosas se han olvidado. Entonces, si los romanos no hubiesen existido, estaríamos muy atrasados en respecto a tecnología. Claro, por ejemplo, las calzadas romanas, si tú coges una autopista o la Nacional 340, dirás, oh, qué moderno todo, tal, 2 arcenes y tal. Bien, muy bien. Pero es que el trazado es el mismo que el de la antigua Roma. La Nacional 340 y la autopista corresponde a la vía Augusta, ¿vale? Dependiendo del tramo, pues corresponde a la Nacional o a la autopista. Pero corresponde a la vía Augusta, que iba desde Cádiz, ¿de acuerdo?, hasta los Pirineos. Imagínate. Y es el mismo trazado actualmente. Claro. Sin los romanos, pues hubiera costado un poquito más, sí. Ok, ahora pasará Joel a la siguiente pregunta. Volvemos con una pregunta relacionada con el estilo de vida de los romanos, en este caso relacionada con el precio de la tierra, y sobre cómo afectaba esto a la mayoría de la población que tenía que recurrir a los alquileres. ¿Crees que esta tendencia se mantiene hoy en día en la mayoría de ciudades de Europa, en este caso? Pues si te fijas, hace poco la gente se hipotecaba para tener una propiedad. Con la crisis esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido que vender sus casas y aún así se quedó con deudas, con la hipoteca y los intereses. Esto ha cambiado un poco, está cambiando la forma de pensar de la gente. Ahora se recurre mucho más al alquiler. De hecho, ya se está hablando de una burbuja del alquiler, porque cuando hay más demanda
que oferta, los precios suben. Y esto es el mismo procedimiento que la crisis de 2007, pero con la compra. Ahora es el alquiler, antes era la compra. Pero sí, ahora el alquiler está en boga, está dinamizándose mucho más. En Francia el alquiler es algo habitual, muy habitual, mucho más que en España. En España es un país más de propietarios que de inquilinos. Pero esto está cambiando por la crisis. ¿Crees entonces que los bienes raíces siguen siendo un negocio lucrativo hoy en día, tanto como lo fueron en la antigua Roma? Por supuesto, claro que sí. Las propiedades están ahí y se pueden traspasar a tus herederos y es un bien, ¿vale?, muy importante. Pero claro, el modelo de negocio también está cambiando. Las nuevas tecnologías están introduciendo una nueva forma de hacer negocio, de vivir. Por ejemplo, Uber, ¿vale? O, por ejemplo, todas las Amazon o AliExpress. Todas las empresas tecnológicas están ofreciendo servicios. ¿Dónde? En la red, ¿vale? En la red. No es una tienda física con un empleado, ¿vale? No. Internet online, haces el pedido y en 24 horas, por ejemplo, Amazon te lo sirve. Lo único que tienes que tener es un almacén para ubicar los artículos, nada más. Está cambiando la forma de hacer negocio, sí, pero continúan siendo los bienes raíces, las propiedades, tienen un peso importante. Muchas gracias por tu respuesta y por tu perspectiva. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a pasar ya a la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Le responderemos brevemente. Bueno, en Roma, la Roma antigua, los políticos se unían a la política por amor al arte, por así decirlo. ¿Crees que en España se debería aplicar esto? Los políticos en la Roma antigua no cobraban por el hecho de ser políticos. Es lo que se llama el cursus honorum, la carrera de los honores. Hoy en día yo creo que un político, no sé si debe cobrar o no, pero que tiene muchos privilegios, que le paguen, por ejemplo, la cartera, el portátil, el iPad, el móvil y le paguen todos los viajes, me parece excesivo. Más cuando un político no hace una oposición pública, es decir, ganada con su esfuerzo, simplemente va en una lista de un partido político. El mérito no es el mismo. Yo creo que tendrían que cobrar un sueldo, pero sin los extras. Estos extras que se los gasten del sueldo, como cualquier funcionario público que ha opositado, que no le entran estas cosas. A mí no me han pagado un portátil por ser funcionario docente, no me han pagado los viajes, no me han pagado nada, solamente con el sueldo, y con eso me apaño. Y con esto llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por haber asistido y un placer haber conversado con usted. Un placer, Xavi. Igualmente. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, cuando queráis repetimos. Muchas gracias.